están ustedes? Este programa lo estamos emitiendo 2 días, 3 días antes del 11. Se graba el día viernes anterior y para mí es un gusto conversar con 4 personajes de la región a nivel de la política. Me encantaría que tuviéramos una conversación moderada, entretenida y agradable. Saludo en primer lugar al exintendente Raúl Celi. ¿Cómo está? No sé cómo es intendente. ¿Cómo está, profesor Puc CB? No sé cómo decirle. Amigo, ¿cómo está? Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación y yo no tengo dudas que vamos a tener una conversación interesante con el resto de los panelistas, ¿ah? No, de eso no me cabe duda, ya hemos hablado en otras oportunidades en fechas críticas y en fin, generalmente priman los acuerdos y los encuentros más que los desencuentros y pienso que Oh, esta no va a ser una excepción. saludamos a Percy Marín, consejero regional. ¿Cómo está, Percy? Muy bien, Rodrigo. También, igual que Raúl, creo lo mismo. Nos conocemos mucho tiempo, tenemos diferencias, pero siempre lo que ha primado en este panel, al menos, es el respeto, y eso es lo más importante, creo yo. Saludamos a Mauricio Viñambre, exalcalde de Quilpué. ¿Cómo está, Mauricio? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, saludar también a todos los panelistas que nos conocemos, como decía Percy. Y bueno, estar aquí para poder conversar un rato de lo que ha sucedido en la región y en el país. Y saludamos al concejal de Viña, don René Luez. ¿Cómo está, René? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. También saludo a Mauricio, a Raúl y a Percy, grandes amigos. Bueno, yo creo que el punto principal en el cual hoy día la gente está, ha visto, ha sido, digamos, materia de varios análisis, este famoso documento que se entiende se firmaría la próxima semana, el día 11 o antes, eh, en La Moneda, que ha invitado el presidente Boric y al cual se ha arrestado Chile Vamos. Y que eso sí, un compromiso llamado por la democracia siempre suscribieron conjuntamente los expresidentes Bachelet, Lago, Frei, Piñera y Boric, y ese sí que es un documento que indica por lo menos un punto de acuerdo, porque en el resto, en la conmemoración, que yo no sé por qué le llama conmemoración si el gobierno está tan, a la gente del gobierno le duele tanto el 11, no sé por qué quería llamarlo, no, no, conmemoración suena a una cosa de celebración, pero parece que se entiende como inmemorial del 11. Pero fuera de chirigota, encuentro tan desagradable el momento. ¿Y por qué lo digo desagradable? Porque sí, efectivamente hubo un golpe, hubo dolor, todos lo vimos, lo sentimos, nadie puede no darse cuenta de las cosas que pasaron. Y claro, hubo gente que estaba muy, muy alegre, muy convencida, inclusive, pero después las cosas fueron saliendo como fueron saliendo. Quiero partir por usted, pero si usted es hijo de su oficial De de dinero. carabineros, digamos, y usted es un hombre muy ligado a la familia militar. Quiero partir por usted. Sí, yo la verdad es que coincido en tu planteamiento, Rodrigo. Lo que pasa es que de un tiempo hasta ahora yo siento que habíamos superado, si bien es cierto, cada cual tiene su idea de lo que pasó, pero habíamos cerrado, digamos, el libro de reclamo y habíamos hecho en cierto modo las paces, por decirlo en un lenguaje coloquial. Y lo que hace el gobierno, lamentablemente, es abrir nuevamente esta caja, revivir heridas y tratar de dividirnos entre chilenos. Me estaba leyendo la encuesta Pulso, decía de que el 77% de los chilenos cree que el gobierno está dividiendo a los chilenos con este tipo de conmemoraciones, como lo ha señalado. El 52% cree que se va a zanjar esta división. Imagínate lo que creen hoy día los chilenos. El 52% cree que esto nunca va a terminar, que es gravísimo. Pero lo que más preocupa, insisto, es lo que está haciendo el gobierno con estas celebraciones, donde lamentablemente ha perdido el foco de lo importante y se ha esmerado en una situación que realmente tiende a confrontarnos. Este llamado permanente a la oposición, especialmente a Chile Vamos, para que firme una carta,
estos emplazamientos que no uno, dos, o sea, a diario cerca de 3 emplazamientos para que firmen este compromiso, a mí me parece que francamente es poco oficioso. Tampoco creo que sea bueno firmar, yo creo que el presidente Piñera se equivocó en firmar esa carta, porque es una carta por la democracia, que la está propiciando un presidente que no cree en la democracia, que tiene una coalición de gobierno que no cree en la democracia. Una coalición de gobierno que fue precisamente la que trató de generarle un golpe de Estado al presidente Piñera. Son los mismos que acudieron, de hecho, a organismos internacionales denunciando al presidente Piñera, a que llamaron asesino por lo demás. Entonces, resulta súper contradictorio esta carta por la democracia, propiciada por personas que no creen en la democracia. Entonces, yo creo que esta cuestión está desviando la atención de lo importante, de las listas de espera en los hospitales, que a nosotros desde el gobierno regional nos toca muy fuerte porque estamos con recursos tratando de mejorar la situación hospitalaria de nuestra región, la situación de delincuencia que lamentablemente está viviendo nuestro país y está Ok. exacerbando los ánimos. Eso me Ok. preocupa mucho, Rodrigo. Mauricio Viñambre. No, mira, Rodrigo, yo creo que hay dos cosas para entender. No estamos hablando de 50 años, no estamos hablando solo del 11 de septiembre del 73. Se está hablando de qué es lo que sucedió. Yo viví situaciones muy duras por pensar distinto. ¿Ya? En estos 50 años me tocó la dictadura y me tocó duro, que no viene al caso comentar mi vida, sino que mucha gente que yo conocí, gente que compartió, pensábamos distinto y dijimos nosotros el 88 no, nunca más pensar distinto que sea perseguido y sea asesinado, porque eso es lo que pasó. ¿Ya? Yo creo que sin duda no hay que olvidar lo que sucedió. Yo siento que es parte de la historia, es dolorosa, es complicada. Hay gente que sufrió efectivamente situaciones complejas que yo he hablado en la historia de todos estos años que tengo, entre el 70 y el 73, es cierto, pero también eso no hay que olvidarlo. Los socialistas no hemos olvidado lo que pasó del 70 al 73, y tú lo sabes perfectamente, y hemos conversado, situaciones que a veces no deberían haber sucedido en esos 3 años de gobierno del presidente Allende. Pero lo que tampoco podemos olvidar es lo que pasó después del 73 hasta, yo diría, el 88, e incluso situaciones que pasaron posteriores al 88, que fue el plebiscito. Y segundo, yo creo, Percy, disculpa que te lo diga, pero los socialistas son parte de esta coalición y nosotros hemos mostrado profundamente ya en creer en la democracia y le hemos dado sustento a la democracia desde el año 90. Entonces, Sí, pues yo creo amigo mío, que el Frente Amplio no, y el Partido Comunista no, pues. ya, perfecto, pero Hago la salvedad. yo me Sí, hago responsable de la gente del Partido Socialista, porque nosotros hemos sin duda construido esta democracia tremenda, con una forma responsable, hemos tratado de gobernar como corresponde, y hemos tratado de darle desarrollo a las comunas, a la región y al país. Y eso le consta a todos los que están en este panel. estoy Ha de sido acuerdo. así, y yo creo que para nosotros es importante, porque la verdad no se vivió bien. Y yo entiendo, por favor, quiero ser enfático en eso. Yo sé que hay gente que lo pasó mal entre el 70 y el 73. Y esas cosas tampoco deben suceder, pero la dictadura fue mucho más dura. ¿Ya? Ok. Y aquí hubo unas cosas muy complejas. Ok. Raúl Celi. Aquí, Rodrigo, no solamente hay una carta preparada que es la que redactó el gobierno, sino que otra de Chile Vamos, otra de Amarillos, otra del Partido Comunista, en contra, que es parte del gobierno, en contra del propio presidente, y probablemente alguna que va a salir de republicanos en cualquier momento. Ahora, ¿cómo frente a algo tan evidente no se logra uno poner de acuerdo en puntos esenciales? Yo creo que básicamente por la actitud del presidente. Así es. Y no solamente lo creo yo, sino que lo cree la mayor parte de la población. Tengo acá los resultados de la encuesta Criteria, que es una encuesta bastante seria y centrada. Y, por ejemplo, cuando se preguntó
la contribución de presidentes a la división política, el 50% opina que el presidente Boric ha contribuido a la división política en Chile, muy por sobre el resto de los presidentes que ha tenido el país dentro de los últimos, desde el año 90. Luego, respecto de la conmemoración de los 50 años, ¿qué es lo que dice? El 56%, 56,5% nos divide como país. El 49% es irrelevante para personas como yo. El 48% nos deja pegados en el pasado, afectando la convivencia presente y futura entre los chilenos. Entonces, el foco que puso el gobierno, creo yo, fue profundamente errado en esta celebración. Si uno ve lo que pasó, no para los 10 años, porque Pinochet estaba activo, era comandante en jefe, pero en los 20 años, los 30 años, en los 40 años, claro, no siempre hubo ceremonias conjuntas, pero hubo un mucho mayor, yo diría, sentimiento o conducta institucional. Lamentablemente, el presidente, creo yo, ha contribuido a que esto se transforme en una especie de batalla, probablemente con un cálculo electoral, y produjo esta división que no se había visto en Ok, mucho tiempo en el país. ok. René, hasta Raúl se le sale un lapsus lingüe y habla de celebración, no se dio cuenta que dijo aquello hace poco. Ah, Pero la democracia cristiana celebró el 11 la mayoría salvo los que hace muy poco, y después se fue alejando. Hoy día, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves tú esto que está pasando? A mí lo que me pasa con esto, Rodrigo, es, como tú planteabas al principio, un poquito de desazón. Me produce desazón que después de 50 años no podamos ponernos de acuerdo en una nota, en una carta, en que todos podamos compartir. ¿Tú te imaginas que haya 5 o 6 cartas respecto de los 50 años del golpe de Estado y, bueno, del quiebre democrático? Quiere decir que ni siquiera lo más básico podemos ponernos de acuerdo en un contexto mínimo. Yo creo que los acuerdos fortalecen la calidad de nuestra política. Y estos desacuerdos en que estamos, tan brutales, independientemente de que el presidente genere esta división, yo creo que efectivamente hay mucho de eso, pero también es el presidente de la República. Yo creo que ante un llamado del presidente, yo creo mucho en la cosa republicana y creo que cuando el presidente Piñera llamaba a los partidos, cuando estábamos con todo el problema de la pandemia, a mí me parecía que había que ir. Y lo mismo me parece ahora, hay que existir, hay que concordar. ¿Cómo nos vamos a ser capaces de concordar un mínimo común respecto de lo que pasó y respecto de lo que viene? Yo creo que lo más importante para nosotros es lo que viene. Y lo que viene es ponernos de acuerdo en que nunca más un quiebre institucional, nunca más desacuerdo tan brutales, intolerancia tan brutal entre los sectores políticos, nunca más las condiciones. También aquí hay responsabilidades de quienes después sufrieron, digamos, la dictadura, que fueron gobiernos de la UP, nunca más faltas de respeto, nunca más gestiones, digamos, de totalitarias, y también los que llegan después, todos los que siguen apoyando a la dictadura militar, bueno, también nunca más para ellos, es un nunca más para todos. Y yo creo que sí, o sea, eso es lo mínimo en lo que podemos ponernos de acuerdo, independientemente de las razones que cada cual tenga, para haber apoyado el golpe militar o para no haberlo hecho. Es un mínimo Ok. común respecto de lo que viene. Percy Marín está en silencio. Sí, coincido lo que dice René, eso nunca más me parece súper bien, y además nunca más de todos lados. Y lo que llevó en definitiva al quiebre de la democracia son elementos que hoy día están a disposición de todos los chilenos, gracias a las redes sociales y a los adelantos principalmente. Pero más allá de eso, yo quisiera insistir por ejemplo, yo conozco la historia de René. René me contaba cuando nos conocimos que incluso estuvo preso, ¿no es cierto? Y yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía también Mauricio.
nadie puede ser encarcelado por pensar distinto. Pero lamentablemente hoy día los que gobiernan, bueno, el Partido Socialista entró después al gobierno, pero los que ganaron la elección en definitiva fue el Frente Amplio con el Partido Comunista, son personas que siempre han estado en contra de erradicar la violencia de la democracia. En la legislatura anterior y en la actual votaron en contra los proyectos que establecían una condena rotunda, firme, contra la utilización de la violencia como método de acción política, como validación de la violencia como acción política. Y ellos han estado en contra de manera reiterada. Entonces, eh, ahí uno ve las contradicciones que ellos tienen respecto a la democracia, que todos los que estamos en este panel defendemos. Yo reconozco el rol del Partido Socialista, de la democracia cristiana, de lo que han sido los 30 años posterior al gobierno militar, con diferencias, con coincidencias, ¿no es cierto? Puntos de acuerdo. Creo que es importante eso fundamentalmente, pero hoy día los que nos gobiernan nos están llevando a una situación artificial, insisto, de enfrentamiento. O sea, nos están, en cierto modo, obligando. Yo he visto gente, bueno, conversamos recién con Rodrigo, de verdad, los ánimos están como exacerbados, de lado y lado. Y eso no nace por nada, es producto, lamentablemente, que un gobierno esté poniendo a la palestra a través de la cultura principalmente, cine, televisión, o sea, una cantidad de recursos del Estado para generar esta situación que naturalmente obliga en el lado de la derecha también a trincherarse y salir a decir, no, pues esto no es así. Ok. Raúl, yo me recuerdo que en los 30 años, eh, el presidente Lagos hizo un acto y una declaración que fue sumamente equilibrada. Y en los 30 y en los 40 años no pasó nada. ¿Por qué crees que llegamos a esto a los 50 años por el tema de la Constitución? ¿Por qué estamos llegando a esto? Yo creo que fundamentalmente por una estrategia gubernamental profundamente errónea. Mi impresión es que el gobierno pensó, así como pensó que iba a ganar el plebiscito anterior y que era ese su programa de gobierno, pensó el gobierno que recurriendo al 11 de septiembre iba a mejorar sus pobrísimos porcentajes de aprobación, que le iba a rentar. Y en esa posición tan egoísta, o sea, de rentabilidad política a costa de mucha gente que termina perjudicada con los actos que van a ocurrir y que ya han ocurrido en estos días, exacerbó los ánimos, tuvo muchas declaraciones también desafortunadas, el presidente, contradictorias. Hoy día mismo, hoy día viernes, sale alabando a Sebastián Piñera después de haberlo criticado como sistemático violador de derechos humanos. Después Camila Vallejo le tiene que enmendar la plana al presidente diciendo no, pero es que una cosa no quita lo otro. No, la responsabilidad, Rodrigo, yo creo que claramente está en el gobierno y concretamente en el presidente Gabriel Boric, que puede que él tenga intervalos o episodios de lucidez, pero normalmente caen unas contradicciones que a uno lo sorprenden. En la mañana es blanco, en la tarde es negro. Creo yo, como digo, que esta mayor tensión, que también está reflejada en las encuestas, las encuestas reconocen que hay una mayor división en el país, obedece fundamentalmente a una conducción política errónea del presidente de la República. René Lue. Oye, ¿Sabes oye, me qué, estás Freddy? saltando, oye, Ah, me estás ah, saltando. perdón, Viñambre. Lo que pasa Te- es que como está con ese tu gorro, forma, no lo miro. Viñambre, le toca a usted. mira, Le toca a usted. Pero te quería dejar para el nosotros todos, final para que tú rubricaras, perdóname, pero ahora te toca. no, pero hemos sabido, no, si tu tendencia a la derecha, centro derecha, la tenemos clara, así que no me llama la atención esta discriminación que ha tenido en este panel conmigo. Entonces, pero bueno, es parte de la historia. Viñambre. Pero mira,
Mira, Usted confunde, Viñambre, no se ponga como otro amigo que no confunda la amistad. Yo podría contar con quién usted se junta y hace negocio y está sentado en la mesa, digamos, y anda pensando en Francisco Franco, pero no lo voy a hacer ahí. Continúe, señor Viñambre. Mira, los panelistas todos saben, y el principio que dije, yo luché por una democracia y luché porque la gente que pensaba distinto nos pudiéramos sentar a conversar. Y eso, mi trayectoria así lo refleja. Y incluso he tenido problemas con los que me siento a conversar. Y lo he tenido problemas con mi propio partido. Y yo comparto con Cele, yo no voy a defender al presidente. La verdad es que es difícil defenderlo. ¿Ya? Yo creo que él efectivamente tiene comportamientos que a veces a nosotros nos llama mucho la atención. Esto de acercarse a Piñera, a mí no sé cuál es la lógica, no sé cuál es el sentido que tiene. La verdad que no. Pero lo que sí tiene que ver a la pregunta que tú hiciste, Rodrigo, ¿por qué ahora en los 50 años? Por una razón simple, es la mitad de un siglo. Y eso estamos hablando. Y lo que se quiere hacer, yo creo que no es solo una estrategia del gobierno, de lo que se plantea, sino que es importante fijar en la historia de Chile qué es lo que sucedió, no solo el 11 de septiembre del 73, qué sucedió que por primera vez en el mundo un socialista asume, no a través de un proceso revolucionario con matanzas, muertes, en fin, sino a través de los votos, la urna. Yo creo que ese hecho hay que marcarlo como importante. ¿Qué es lo que dice el mundo nuestro? Es que en el fondo se puede hacer un socialismo democrático. Y así lo hemos demostrado, que hubo errores. Sí, mira, reconozcamos, el Partido Socialista se ha hecho autocrítica lo del 70 al 73. Serias autocríticas. Escuchamos a Altamirano hace un tiempo atrás de cómo hizo la crítica. Entonces, yo creo que nosotros hemos sido capaces de hacernos la autocrítica. Lo que yo hago el llamado en estos 50 años, que esta derecha más extrema se haga la autocrítica de los asesinatos y persecuciones que tuvo gente y que hoy día, mira, perdóname Rodrigo, ayer un militante socialista de Quilpué, aún no sabemos dónde está, aún, nadie sabe. Y eso para que esté en un banco, pero usted cree que ya no opera servicio de seguridad, pues Viñambre, no le ponga tanto. Pero si fue así, es una realidad. Entonces eso Rodrigo, no hay que negarlo. Eso no se puede negar. René Luer. Rodrigo, está grave Viñambre hoy día, está grave, parece que yo creo que está haciendo teatro para alguien, no sé para qué, pero me huele que está haciendo teatro para alguien que está muy cercano a él. Más teatro porque no lo conoce mucho. Entonces, René. Aquí estamos como en una cosa un poquito rara porque hay sectores de derecha que han reconocido la infracción gravísima y sistemática a los derechos humanos cometidos por la dictadura. Yo lo he escuchado de muchos líderes políticos de derecha. Ninguno quiere que vuelva a ocurrir un quiebre que signifique este tipo de sistemático atropello a los derechos humanos. Y también hay un sector de la izquierda muy importante, partiendo por el Partido Socialista y el Partido Comunista, que fueron también masacrados durante la dictadura todas sus dirigencias políticas, y que también han hecho un esfuerzo de crítica, de autocrítica. Entonces tenemos crítica por ambos lados. Yo digo, entonces, ¿cómo no es posible hablarle al 70% de la población chilena que nació hace menos de 50 años y decirle, miren, con estas diferencias respecto de lo que produjo el quiebre institucional, a pesar de estas diferencias, ni un llamado a un quiebre institucional futuro, ni atropello a los derechos humanos, ni ningún tipo de acción, digamos, que atente contra las personas. Y fíjate, y yo creo que eso hicieron los presidentes de la República. Por eso yo valoro esa carta. Creo que es la única carta que hemos tenido este último tiempo que le da altura al debate actual, porque se ponen de acuerdo en situaciones muy amplias y muy, digamos, fáciles de compartir por todos. Yo no entiendo por qué razón los otros líderes políticos
no lo hacen y van a dejar, a mi juicio, van a quedar ellos muy mal, van a quedar en una situación, digamos, de mejoramiento frente, yo creo, frente a la comunidad nacional e internacional. Sí. Muchas gracias, René. Me hizo un favor lo que me hizo, lo dice Viñamel. Para mí, como decía Juan Anduesa, que en paz descanse, no puedo sentar en todas las mesas y soy un socialista de derecha o un liberal de izquierda. Tenemos que ir a una pausa, la pausa es breve, ya volvemos. Continuamos con la segunda parte de este Cita Regional. Hoy estoy con Raúl Segui, Percy Marín, Mauricio Viñambre y René Luber. Y gracias por compartir con nosotros. Se trata de hacer conversaciones que le permitan a usted mirar la vida con diferentes perspectivas. Quiero cambiar la perspectiva, no quiero partir por Viñambre ahora, quiero partir por Segui. Porque me quisiera tocar sobre lo que estamos hablando, analizar el por qué, cómo ve esta especie no sé, de contradicción en términos de que Percy, que es parte de la directiva de Relación Nacional, dice, no, no me parece que bien que Piñera haya firmado el documento que firmó con los expresidentes. ¿Qué le pasa a la derecha hoy día con el 11, Raúl? A ver, yo creo que yo entiendo la posición de Percy y creo que los expresidentes se pusieron de acuerdo eh, con una visión, si uno quiere, más alta de salir todos apoyando, no tanto al presidente Boric, sino que para tratar de calmar las divisiones o en algo, las divisiones que hay en el país. La declaración no es mala, tiene varios errores, sí, habla de 140 años de una democracia casi ejemplar, olvidando que La hubo clausura dictaduras norte. entre medio, ¿Eh? cerca de 10.000 muertos en la Revolución del 91, golpe de Estado y dictadura de Ibáñez, en fin, como que ahí el historiador que la redactó peca de bastante ignorancia. Pero yo creo que lo que trataron ellos fue de dar una señal de tranquilidad a la población, al exterior también, ¿ah? Que este es un país que funciona, que los expresidentes tienen un acuerdo en lo fundamental. La declaración no tiene tampoco tantas cosas, esos 4 puntos, no tienen nada de demasiado grave. Probablemente yo, con algunos ajustes, la habría suscrito. El problema está, como dije, en la actitud de Gabriel Boric, del presidente, que contaminó el ambiente y al contaminar el ambiente hizo imposible o muy difícil para los sectores de derecha firmar esa declaración. Ahora, si Piñera... Perdón, Sí, Raúl. El último párrafo me llama mucho la atención porque habla de fortalecer los espacios de colaboración entre Estados a través de un multilateralismo maduro y respetuoso de las diferencias. No entiendo qué tiene que ver este nada, párrafo aquí. nada. Ese punto no tiene nada que ver. Ese punto, que es muy típico de la convención, me acordó de la convención, yo creo que estaba en la declaración original. Yo no creo que sea de Lagos, para nada de Frei, para nada de Piñera. La duda uno puede estar entre Bachelet con las Naciones Unidas o con el actual gobierno. Efectivamente tiene muy poco que ver ese punto cuarto de la declaración del presidente Boric. Ahora, si Piñera hizo bien o mal, Piñera pensó más bien en sí mismo, creo yo. No está Y la representando. derecha hace bien, ¿crees tú? A la gente ¿tú no crees que a la gente le haría bien buscar que se pusieran de acuerdo con alguien? Firmemos una canción que tenga 2 puntos, un punto, una frase, una línea, buscar. ¿No crees que a la gente le haría bien eso? Claro que habría sido positivo, pero el problema es que se generaron las condiciones para hacerlo imposible. El electorado de derecha no entendería, así como tampoco entendieron los comunistas,
que firmáramos una declaración en un momento de tanta tensión. Si esto se llevó muy mal, se llevó mal desde que se sacó a Patricio Fernández como Ok, encargado de ok. la conmemoración de los 40 años. Entonces es simplemente mala gestión. Algo raro pasa en este país cuando que la derecha lo ve tan mal una cosa como también lo ve el Partido Comunista. Algo raro hay en la sintonía de esto por Raúl, Mauricio Viñable. No, yo creo que firmaron un acuerdo. Yo quiero recordar también, Rodrigo, y todo el mundo lo sabe, el informe Rating. Yo creo que en el año 90, cuando empieza la transición de la democracia, se hace este informe Rating, y yo creo que ahí como que dejó un poco más tranquilidad y en paz al país. Yo creo que después de 50 años es bueno también hacer algo muy parecido, y dejar como las cosas claras. Esa susceptibilidad que puede haber o esa forma de las miradas distintas, yo creo que siempre vamos a tener una mirada distinta de lo que fue el 11 de septiembre, ya de una u otra forma. Pero lo importante yo creo que es lo que se ha dicho en este panel. Yo creo que durante estos años que han pasado, al reiniciar la democracia, nos sentamos a conversar. Yo quiero insistir mucho, la democracia hay que cuidarla, la democracia hay que conversar, hay que dialogar y todos deben sentarse en una mesa. Yo creo que esa es la gracia de la democracia y eso es lo que hace que los países puedan avanzar, puedan desarrollarse, que es el objetivo final. Finalmente, toda esta discusión que hemos tenido el día de hoy, por ejemplo, en este panel, significa que todos queremos, y yo sin duda, porque me ha tocado trabajar con todos los que están en este panel, de una u otra forma cuando fui alcalde, queremos construir para esta región, queremos construir para nuestras ciudades. Y para eso hay que ponerse de acuerdo, para eso hay que tener altura de mira, y yo reconozco, hay gente ya sin duda del Frente Amplio que no tiene esa altura de mira, pero hay otros que son del Frente Amplio que también la tienen a altura de mira. Y yo creo que hay que sentarse con los que creemos en la democracia. Y los que no creen en la democracia, sea de un lado u otro, Lógico. tienen que aislarlos. Esas personas tienen que ser aisladas porque lo más importante es el diálogo y el respeto mutuo de cada uno de nosotros. Percy Marín. Sí, yo coincido con Mauricio que esas personas hay que aislarlas. Por eso yo creo que el Partido Comunista no tiene caída dentro de lo que es el escenario democrático. No tiene credenciales No, democráticas. Percy, no te No tiene equivoques. Mira, credenciales democráticas. yo No tengo hay que decir ninguna una diferencia, cosa. Mauricio. Digamos las Oliver cosas te como puede son. decir, el Partido Comunista en el año 70-73 fue defensor de la democracia. Yo no tengo por qué defender el Partido Comunista, A ver, pero te quiero eh, decir, fue yo no, defensor. Fueron ellos después, por un Ok. autodefensa. Continúa Por favor. Percy. sí, mire, yo lo que quiero decir es que el Partido Comunista en todo el mundo es un partido que no reconoce la democracia ni la democracia los reconoce a ellos. Son partidos que promueven la vida armada y que En lamentablemente China no pasa eso, ¿eh? En China no pasa eso. donde gobierna el Partido Comunista se producen los peores desastres, las más grandes crisis humanitarias, y donde lamentablemente han muerto más de 190 millones de personas. Eso es el fruto del Partido Comunista. Yo no encuentro diferencia alguna, salvo matices, entre el Partido Comunista y el Partido Nazi. ¿Ah? Y si acá no existe el Partido Nazi, yo no entiendo cómo existe el No, Partido Comunista. Y no daría si la única diferencia entre el Partido Comunista y el Partido Nazi prácticamente tiene que ver con la cantidad de muertos. Entonces, yo creo que es importante contar la historia como corresponde. Yo creo que a nadie se le tiene que juzgar ni cancelar por las ideas, pero hoy día hemos visto que un sector, que el sector que yo represento, se ve permanentemente cancelado por la izquierda que hoy día nos gobierna. Y en ese sentido, lo que está hoy día disponible del gobierno, todo dice relación con su visión de la historia. No cuentan de que estuvimos a puertas de una guerra civil, no cuentan de la escasez de alimentos que hubo en Chile, no cuentan de la crisis política social que había en el país, no cuentan ninguna de las partes donde en Ok. definitiva se estaban vulnerando los derechos humanos durante el gobierno de Allende, que quedó en varios acuerdos, principalmente Corte Suprema y Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que hay que contar la historia entera. ¿Sí? Está bueno que se cuente la historia, pero entera. René Lugo. Me pasa, Rodrigo, que no sé,
es como un déjà vu, como que no avanzamos. Me cuesta entender cómo estamos empantanados en esto. Fíjate que un sector de la derecha que presiona para que no se junten con un sector de la izquierda, un sector de la izquierda que presiona para que no se junten con la derecha. Y entre medio todo el país se pierde. El país se va perdiendo, en esta discusión el país se va perdiendo. La Perdón, historia, perdón, René, pero fíjate, lo más grave, y como nosotros todos tenemos la misma información de los padres franceses, y el Viñambre dice que es cercano, pero no lo es, pues no tiene la información, es amigo, no van a ocurrir. ¿Y dónde está la iglesia hoy día? ¿Dónde está el cardenal? ¿Dónde están los obispos? ¿Qué cartas sacan ellos? Entonces, es una cuestión como de loco el día, ¿no te parece? me parece, fíjate que la iglesia había sido siempre un elemento muy importante. Lamentablemente todo lo que ha pasado con la iglesia en Chile ha significado que incluso se calle en estos momentos, que debería hablar con mucha más fuerza. Bueno, por lo menos para quienes creemos que es una opinión muy importante desde el punto de vista de los valores morales. Bueno, yo creo que estamos en un problema, hay que salir. Por eso que yo digo que lo de los presidentes es importante porque salen de esta coyuntura brutal en que no nos entendemos, en que no nos sentamos, en que no definimos 4 o 5 puntos. Yo creo que el punto que hablaban ustedes del tema internacional tiene que ver con que los presidentes no solamente le hablan a Chile, también le hablan al mundo. Y cuando le hablan al mundo, dicen cómo entienden también las relaciones de Chile con el mundo. Y me parece bien que lo hagan. Creo que por lo menos nos dan sentido de país y de futuro. Yo de verdad no entiendo cómo estamos discutiendo todavía lo que, o sea, lo que pasó, fue muy grave. La dictadura cometió graves atropellos a los derechos humanos, nunca más puede volver a ocurrir. Y también yo entiendo que la gente de ella sienta que lo que pasó esos 3 años previos fue también grave como país. Bueno, esa es la historia, cada cual finalmente la va a asumir como quiera. Pero eso no quiere decir que no podamos sentarnos a redactar 3 párrafos respecto de lo que queremos hacer como país en el futuro, para las Raúl generaciones que Celi, vienen. Yo en general estoy de acuerdo con lo que se ha dicho antes. Lo que sí creo que si uno revisa la historia de Chile entre el 70 y el 73, va a ser un poquito polémico lo que voy a decir, pero yo creo que los responsables del 11 de septiembre no fueron las Fuerzas Armadas. El golpe, lo dice Genaro Arragá en su libro que fue presentado ayer jueves, eh, de la insurrección de es la una Villa reedición de Constitucional. su libro, es una reedición de su libro antiguo. Exactamente. Y esa es la gracia, porque lo escribió apenas pasado el 11 de septiembre del 73, lo escribió el 74. Bueno, yo creo que él dice, el golpe todos sabíamos que venía y las fuerzas políticas no fueron capaces de llegar a acuerdos. Y aquí yo creo que los responsables son el gobierno con el Partido Socialista, el Partido Comunista y la Confederación Democrática con el Partido Nacional y la Democracia Cristiana. Ellos llevaron a una Perdón, situación Raúl, extrema. perdóname, pero tú estás en un centro de estudio, ¿no? Tenés que estar muy por encima. Raúl, se acaban de desclasificar los documentos de la CIA. Pero espérate, es que Los tiene una documentos de segunda la parte. CIA establecen las cosas más increíbles que aparecen, desde por ejemplo, que el general Conchera era informante, como que varios demócratas cristianos, no quiero decir que Genaro, pero varios de esa época eran informantes y trabajaban para la CIA. Y que el gobierno americano le pasó plata, casó plata para el asesinato de Bill, y que la sacaron de una bota para entregarlo a unos señores que iban a raptarlo y se equivocaron y lo mataron. Bueno, pero por eso tiene una segunda parte esto. El golpe de Estado, yo creo que los grandes responsables fueron las fuerzas políticas que no fueron capaces de sacar esto de una manera democrática, ¿eh? De una vía democrática. Ahora, claro, no podían saber cómo iba a ser el golpe de Estado. Lo oía hace poco a Manuel Antonio Garretón. Si iba a ser un golpe blando, un golpe donde simplemente se llamaban elecciones en un grado en un momento rápido posterior. Entonces, una cosa para mi gusto que hay que diferenciar mucho es el 11 de septiembre con lo que pasa después del 11 de Sin duda septiembre. alguna. Y después del 11 de septiembre yo creo que ahí hay prácticamente unanimidad en condenar las violaciones a los derechos humanos. Pero en el 11 de septiembre
creo yo que la responsabilidad de las fuerzas políticas es enorme. ¿Ah? Y esto de culpar exclusivamente a las Fuerzas Armadas, a mí me parece que en No, ese no, no, punto, sí. Es total de las fuerzas, de las fuerzas políticas el haber llegado a esto. Porque a la gente se le olvida, por Raúl, de que el senador Gumuso y el senador querían presentar una propuesta de segunda vuelta en febrero, en enero, febrero del 70, claro, y que efectivamente, ellos la desecharon. Si hubiera ido segunda vuelta, no habríamos entrado en el forro que quedó el país. claro, y eran proyectos además, era otra época, Guerra Fría, eran proyectos totalizantes, ¿ah? Que comprendían, o globalizantes, que comprendían toda una sociedad distinta, tanto el proyecto de la democracia cristiana como el proyecto de la unidad popular, un camino único en el mundo, bien lo decía René hace un rato atrás, cómo una vía pacífica nos podía llevar a una sociedad socialista. Eso no existía y nunca tampoco existió porque yo creo que es un imposible. Eh, pero en fin, fue una etapa de mucha locura política en Chile, de creer que teníamos soluciones diferentes a todo el Me resto del mundo deberías- mejores. gracias, ¿Ah? Raúl. Me habría gustado seguir conversando contigo en el sentido de que, claro, también se olvida de que en ese momento Estados Unidos, el mundo no era librecambista ni capitalista. El año 70 el mundo, Europa, África, América del Sur, la mayoría eran todos socialdemócratas o tendencia socialista o estatista. Entonces, había Claro. un conflicto entre Rusia y Estados Unidos brutal que nos metieron en el medio. Mauricio Viña. No, mira, compartir totalmente con Raúl, ¿ah? Este punto de la inestabilidad democrática, claro, yo creo que hay que objetivizar lo que fue el 11 de septiembre y lo que fue el proceso del 70 al 73. Tú mismo lo decías, aquí hubo intervención de Estados Unidos y hoy día yo creo que nadie duda sobre ese tema. Hace unos años atrás se dudaba que eso no era imposible, que Estados Unidos interviniera en Chile. Aquí la evidencia está clara. Y lo que Perdón, Mauricio, realmente, y claro, doble intervención. Intervención para votar a Allende y después intervención para sacar a Pinochet por la vía pacífica. Por los dos lados intervinieron. así es. Entonces yo creo que aquí hay, y es lo que nos debe dejar como enseñanza, yo insisto en eso. ¿Qué pasó con la institucionalidad? Lo que decía Raúl, la institucionalidad política, los partidos políticos, tanto de derecha como izquierda, no fueron responsables con el país y terminó un grupo de militares ya de las Fuerzas Armadas interviniendo este tema, a petición de los propios políticos, de los propios actores de ese minuto del poder, tanto político como gobierno, que finalmente termina derrocado ya un Estado democrático, constitucional, y la atrocidad de bombardear la moneda, que yo creo que no es un tema menor. Yo con un ex parlamentario que ya no está en nuestras vidas acá, pero se lo dije, fue como algo terrible que una vez le tiraron una molotov a la moneda, ¿ya? Yo le recordé que se había bombardeado la moneda. Entonces yo creo que, insisto, que este 11 de septiembre tiene que haber esa reflexión, ¿ya? Ese análisis. Creo que no debe nunca más en Chile suceder cosas por un lado o por otro. Yo creo que, vuelvo a insistir, yo creo que hay que sentar a los demócratas, los que creemos en la democracia, creemos en el desarrollo de este país, creemos que las cosas pueden salir adelante, pero sin olvidar tener presente lo que sucedió para que no suceda posteriormente. Así de Ok. sencillo. Percy, en el Mercurio de Valparaíso de Santiago de día viernes sale una carta un artículo de Patricia Mate, en que ella dice que fue a estudiar a Inglaterra en los años 50, y a ella se recuerda de que Inglaterra no solo, no La Lucía solo Santa Cruz. La Lucía, Lucía Santa Cruz. perdón, las confundo siempre. Lucía Santa Cruz, Lucía Santa Cruz, gracias por recordar. Y Lucía Santa Cruz dice, yo llego a un país, había pasado, no estaban 10 años la guerra, y resulta de que la reina de ese país va a Alemania y recibía con aplausos, es decir, y se hace esa reflexión, ¿por qué ellos pudieron y nosotros 50 años seguimos en lo mismo? Está en silencio, Mercedes. Es parte de la idiosincrasia también. O sea, yo he escuchado peleas, pero a grito y casi a las manos, entre o'higginistas y carlistas, por ejemplo,
que parece ridículo, pero es parte, yo diría, de la idiosincrasia y lamentablemente cómo se ha ido manejando. Mira, no creo que es cómo se ha ido manejando, porque creo que se ha ido manejando más o menos bien digo, porque por ejemplo, desde mi punto de vista, no puedo concebir que Allende tenga un monumento, porque para mí el principal responsable de esta crisis fue el presidente Allende. Pero ¿por qué Pero, podría tener un monumento Merino y no Allende? Los dos tienen monumento que la gente que lo quiere. ¿Por qué no? a Pero ver, eso es una cosa de tolerancia de los dos lados. Ambas cosas me parecen. Que mira, hayan obligado a sacar el monumento de esa Merino parte, me parece pésimo, como me parece Porque pésimo el que hayan presidente, sacar el monumento de Allende. Rodrigo, porque el es que presidente Allende fue elegido por el pueblo no y fue ¿Qué tiene elegido que por ver el con no lo pueblo, eso? no eligió fue elegido por nadie. el Congreso, Nadie lo no fue eligió. elegido por el pueblo, Pero, Nadie. fue pero, elegido perdón, por el espérate, Congreso. contesta, Así que No, digamos las esa cosas es elección indirecta. como son. No, termina, Pero Percy, a escúchame. mí me encantaría, Rodrigo, que fueran sí, las cosas como tú dices y de Alessandri te y que creo. se respetaran Alessandri las te creo. posiciones. Pero déjame hablar, pues, Ya Mauricio, no, no hablo más, no, no hablo más. Me te pongo pusiste en silencio. marxista, después Me- te, te pusiste totalitario. Marxista. Oye, Oye, no, pero déjame terminar. A mí me encantaría que las cosas fueran inclusive, como Percy, dice Rodrigo, pero inclusive el lamentablemente mismo, Percy, inclusive el mismo artista, con la misma arcilla con que se hizo la estatua de Allende, fue el que hizo la estatua de Merino. Y aún más, señor Viñambre, José Toribio Merino, que tenía amistad con Salvador Allende, le presentó a Raúl Montero 2 días después de la elección en la casa de Erika Schnake para que quería hacer. Entonces, claro, la historia se involucró 3 años después y lo que en un momento fueron conocidos amigos, después fueron enemigos y produce un quiebre. Pero yo busco al lado la amistad, eso, recomponer este país. Por favor, y es Percy. que esa sería la fórmula ideal, Rodrigo. Y eso se puede lograr, pero lamentablemente hay personas que no están disponibles para hacer eso. Y yo lo veo principalmente hoy día, de hecho lo veo en el gobierno, lo veo en la actitud del gobierno, una actitud absolutamente intransigente con la tendencia a cancelarnos. O sea, está bien, nosotros, y lo hemos hablado varias veces, nosotros condenamos la violación de los derechos humanos, pero que no me vengan a decir, por ejemplo, de que el comandante Pepe venga a reclamar sus derechos humanos, si fue un criminal, o que Miguel Enrique, o que otros criminales del Frente Manuel Rodríguez. O sea, Miguel Carnot, digamos las cosas como son. Percy y Miguel Carnot no es lo mismo. Miguel Carnot está preso, Rodrigo. Bueno, Los pero demás, es que hay los otra demás, gente que lo el, defiende, lo mismo. el No asesino, mencionemos a las cosas que el dividen, Percy, hoy asesino día. Busquemos las confeso, cosas que nos unen. presidente del Partido Comunista, murió en total y absoluta impunidad. El señor Terrier, ¿no es cierto? Si yo Esas sabía cosas a dónde iba a nosotros nos llegar. molestan, por Rodrigo. O sea, yo veo, por ejemplo, a un capitán de ejército que está condenado por violación a los derechos humanos y resulta que las tres víctimas eran del Frente Manuel Rodríguez, que en un libro que estaba muy perdido, que felizmente lo conseguí y lo encontré, de la editorial LOM, que se llama Guerrilla en el Tume. En ese libro explican que está escrito por el MIR. Perdón, Ok. eran del MIR. Y explican que cayeron en combate, no fueron violaciones a los derechos humanos. Entonces esas cuestiones, pero claro que molestan y tensionan a un sector Ok, de... ok, Percy, ¿Ay? muchas gracias. René, Bueno, no sé si me eh, entiendes, yo trato de buscar no, un punto de encuentro que a veces es re es difícil. raro. A Voy veces, a, trato de voy a, poner la chirigota, pero es difícil. Es pero es difícil. raro, es raro lo que estamos, porque ya estamos todos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo. Por, por ejemplo, yo creo que voy a poner unos hechos importantes para la vida nuestra. Yo creo que tiene razón Mauricio cuando dice que lo más brutal, expresivamente hablando, desde el punto de vista del quiebre de la democracia, es el bombardeo a la moneda. Yo creo que eso es una imagen brutal para el país que además nunca se va a olvidar. Y yo creo que eso marcó a fuego lo que van a ser los próximos años de la dictadura. Y, y yo creo que lo de Allende, ¿por qué Allende? Yo comparto con Percy, creo que hubo responsabilidades efectivamente del gobierno que estaba al mando. Creo que hubo gente en ese gobierno que nunca quiso entendimiento con nadie. Hubo actores que trataban de traidores a quienes conversaban con los otros. El acuerdo UP, o sea, Allende-Elwin, fue bombardeado brutalmente por los sectores más de izquierda del sector, tratando de traidores a quienes asistían a ese entendimiento.
Hoy día pasa un poquito lo mismo. El que se sienta con el otro es como un traidor. Estamos repitiendo los mismos errores que cometimos en esa época. Bueno, pero voy a poner cosas importantes. Yo me recuerdo cuando se junta Elwin, por ejemplo, con Altamirano. Altamirano dice, tuvimos muchas diferencias, pero yo después de tantos años reconozco que Elwin tenía razón en muchísimas cosas que yo en ese momento no las creía. O cuando el presidente Elwin pide perdón a nombre del país por la forma en que han sido atentados a los derechos del pueblo y de la gente. O cuando, no sé, cuando las Fuerzas Armadas en la mesa de diálogo también hacen un mea culpa y dicen aquí hubo graves violaciones que nosotros cometimos. Es decir, hace 30 años hubo, yo creo, un inicio de un entendimiento muy, muy importante. Y siento que después, cuando ya cumplimos 50 años, estamos llegando otra vez exactamente a lo mismo que pensábamos que estábamos superando. Yo espero que el discurso nuestro, de todos nuestros actores actuales, sea decirle al 75% de los chilenos que no nació en dictadura, o que nació, perdón, después de la dictadura, por lo menos tengan una apuesta de futuro positiva para el país. Muchas gracias, René Lues, Mauricio Viñambre, Percy Marín, Raúl Celi. Su minuto final, que sea menos que un minuto para poder, no me rete mucho el director. Raúl Celi. Hoy día me alegré mucho, Rodrigo, cuando vi que la región retomaba el liderazgo, portada del Mercurio de Valparaíso, pero después decía, en las tomas de terrenos particulares, nuevamente, yo le pido a las autoridades, a las actuales autoridades, a la delegada presidencial, al gobernador, a los alcaldes, que este tema de las tomas es realmente delicado y que lo enfrenten con total decisión. Mauricio Viñambre. Un minuto. Mauricio, se cortó. Mauricio Viñambre. Ay, que estaba buscando el micrófono, perdona. Está sin imagen. Espérate, es que tengo un problema aquí con el celular. Que hable René Luve. Continúa Percy Marín. Ya. Percy Marín. Bueno, yo solo quiero señalar, saliéndome de los temas tratados, mandar un saludo a los bomberos de la tercera compañía de bomberos de Quilpué, donde junto a Mauricio Viñambre, que está acá presente, que le elaboró un proyecto maravilloso para la construcción de ese cuartel, faltaban los recursos porque lamentablemente cayó justo la ejecución en tiempos de pandemia, se encarecieron los materiales y pudimos aprobar los recursos necesarios para que en definitiva se concrete ya de manera definitiva y final este tan anhelado sueño que no es solamente los bomberos del Retiro, sino que de toda una comunidad que va a tener ahí a sus bomberos. Así que un saludo a ellos y también mi reconocimiento a Mauricio que hizo el proyecto. Mauricio Viñambre. No, gracias Percy Marín. Buena noticia. Estuve hablando con los bomberos, me habían comentado el tema y el apoyo que tuviste para que esto fuera así. Mira, yo lo único es decir que, bueno, el lunes 11, el llamado a la reflexión y lo que hemos conversado nosotros, a la reflexión, a la historia y mirar hacia adelante, porque yo creo que todo lo que queremos es mirar hacia adelante sin olvidar, sin duda, lo hecho, lo que pasó por uno o por otro lado. Por eso no creo que nunca vamos a llegar así tan de acuerdo. Pero lo importante, hay un presente, hay un futuro, este país tiene muchas cosas que hacer y además esta región aún no sale adelante. Así que un abrazo y lo pasen muy bien para las fiestas patrias, que también ya la próxima semana estamos. René Lues. Un abrazo gigantesco a Carabineros de Chile por sus 2 nuevos mártires. Abrazamos a cada uno de los integrantes de la familia de Carabineros porque realmente nos sorprendió, nos golpeó esta pérdida. Y lo segundo, también quiero plantear de que tenemos una oportunidad tremenda de mirar el futuro de Chile de una forma distinta. Ojalá que nos entendamos en la diversidad que tenemos para que le ofrezcamos al país un nunca más sincero y un nunca más que sea efectivamente positivo para Chile. Gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes, René, Raúl, Percy, Mauricio, usted que nos está mirando. El lunes
es un día común y silvestre al final, hay que trabajar, tenga cuidado y lo más importante, si hay que reflexionar de que y sepamos, igual que en la armonía de una casa, hay puntos de vista distintos, pero no por eso nos vamos a agarrar con cacho, porque ya estas partes. Que estén ustedes muy bien.